Buenos días, queridos alumnos. Estamos nuevamente para trabajar el área de comunicación. Hoy aprenderemos sobre los sinónimos. Observemos. Tomar y beber. Costoso, caro. Rápido, veloz. ¿Qué característica en común tienen estas palabras? Si nos damos cuenta, estas palabras tienen el mismo significado. Entonces, diremos que los sinónimos son palabras que tienen el mismo o parecido significado, pero se escriben diferente. Veamos cuántas clases de sinónimos tenemos. Primero, tenemos a los sinónimos totales o absolutos. ¿Y por qué se llamarán totales o absolutos? Porque su significado es igual en cualquier contexto. Luego tenemos los sinónimos parciales o relativos, que su significado va a variar según el contexto en el que se encuentren. Tenemos también los sinónimos con diferencia de grado, que se diferencian por la intensidad del significado. Los sinónimos por diferencia de uso, que se emplean según el registro del oyente o lector. Y por último, los sinónimos eufemísticos, que reemplazan a palabras malsonantes y que podrían ser ofensivos. Veamos sinónimos totales o absolutos. Leemos los siguientes ejemplos. Juanito está triste. Juanito está apenado. El tubo del desagüe tiene un agujero. El tubo del desagüe tiene un hueco. Como podemos apreciar, estas palabras van a tener el mismo significado en cualquiera de los contextos que se encuentren. Por eso decimos que los sinónimos totales o absolutos son iguales en cualquier contexto. Veamos otro tipo de sinónimos, los parciales o relativos. Observemos la palabra unión y mezcla en el contexto 1. La unión de esos ingredientes forma una masa. La mezcla de esos ingredientes forma una masa. Como podemos apreciar en este contexto, unión y mezcla funcionan como sinónimos, tienen el mismo significado. Contexto número 2. Con el matrimonio se afianzará nuestra unión. Con el matrimonio se afianzará nuestra mezcla. Como podrán apreciar, en este contexto, las palabras unión y mezcla no son sinónimos. A este tipo de palabras, que en algunos contextos tienen el mismo significado y en otros no, se les conoce como sinónimos parciales o relativos. Recordemos que estos sinónimos parciales o relativos van a cambiar el significado según el contexto en el que se encuentre. Tenemos la otra clasificación de los sinónimos, que son los con diferencia de grado. Observemos las oraciones. El incendio deterioró las casas. Luego, el incendio devastó las casas. Deterioró y devastó son dos sinónimos con diferencia de grado. El primero, deterioró, es menos intenso que devastó. Siguiente ejemplo. Se le notó una sonrisa. Se le notó una carcajada. La palabra sonrisa es menos intensa que la palabra carcajada. A estas palabras que son de mayor y de menor intensidad, pero significan lo mismo, se les conoce como sinónimos con diferencia de grado. Entonces, decimos que los sinónimos con diferencia de grado
se diferencian por la intensidad del significado. Sinónimos con diferencia de uso. Ese chibolo es muy chupado. Ese chibolo es muy tímido. Siguiente ejemplo, aquel tombo atrapó al delincuente. Aquel policía atrapó al delincuente. Las palabras que ustedes aprecian que está con color rojo, como se darán cuenta, van a ser utilizadas dependiendo con qué tipo de oyente nos estamos refiriendo. Si estamos con oyentes que tenemos cierta familiaridad, cierta confianza, pues utilizaremos la palabra del número 1, que es chupado, chibolo es chupado, pero si estamos ya con personas que son de menos confianza, entonces utilizaremos la palabra tímido. A esos sinónimos que se diferencian por el uso se les llama sinónimos con diferencia de uso. Recuerden que este tipo de sinónimos se empleará según el registro del oyente. Sinónimos eufemísticos. La señora Lupe es ciega. La señora Lupe es invidente. Esa joven trabaja como sirvienta. Esa joven trabaja como empleada del hogar. Como podrán apreciar, en el ejemplo número 2, empleada del hogar, se escucha mejor que decir sirvienta. Por lo tanto, se suele emplear la palabra empleada del hogar como sinónimo de sirvienta. Los sinónimos eufemísticos reemplazan a palabras malsonantes, es decir, que no se escuchan bien y que en algunos casos puede parecer ofensivas. Otro ejemplo muy común de los sinónimos eufemísticos es la palabra dar a luz, que reemplaza a la palabra parir. Practicamos. La palabra ósculo. ¿Qué significará? ¿Qué palabras tendrán el mismo significado a ósculo? Veamos. Ósculo es un beso, es un pico o un besuqueo. Son palabras que significan lo mismo que ósculo. Tenemos la palabra frágil. Palabras que tienen el mismo significado: débil, delicado, vulnerable, endeble. Pánico. Significa lo mismo que terror, espanto, miedo, pavor, temor. Enorme. Igual significado con excesivo, colosal, descomunal o brutal. Generoso. La palabra dadivoso, caritativo, altruista y desprendido son sus sinónimos. Caótico. También significa confuso, absurdo, desordenado. Canción. Tonada, letrilla, melodía, copla. Opulencia, que significa ostentación, pompa, grandeza. Zapato. Calzado, alpargata, sueco. Arduo. Difícil, dificultoso, espinoso, apurado. Bien, hemos conocido algunos sinónimos. Ahora sí, les toca trabajar a ustedes. Recuerden que para desarrollar esta clase es muy importante que ustedes tengan un diccionario al lado para que puedan consultar
cualquier duda que puedan tener. Les dejo los ejercicios para que puedan trabajar y recuerden que pueden hacer cualquier consulta. Antes de despedirme, siempre la recomendación de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Cuídense chicos, nos vemos la próxima clase.